gusto saludarles. Realmente estamos entrando al tercer año de la transmisión de este programa Sociedad Transparente, un programa que se lleva a cabo gracias al apoyo que se nos brinda en Puebla TV, en Canal 26, para que la Comisión de Acceso a la Información Pública tenga comunicación con usted, le comparta las actividades que desarrollamos y sobre todo también podamos elevar el nivel de discusión, el de conocimiento y el de reflexión sobre estos temas que tienen que ver con el fortalecimiento democrático y que son los derechos ciudadanos. El derecho a la información tiene en México una década y prácticamente hoy en día está también transformándose y evolucionando gracias a las nuevas tecnologías que hoy en día aceleran también estas formas de comunicarse entre el gobierno y la ciudadanía. Por eso es que hoy vamos a platicar sobre ello, tomando en consideración la intervención que tuvieron diferentes personajes a lo largo de la Semana de Transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información. Escuchemos a continuación a quien fuera una destacadísima comisionada del IFAI, María Marván, que hoy en día ocupa también un puesto relevante como consejera del Instituto Federal Electoral. Ella es María Marván. Ayer decía Susan Legault en su conferencia que el acceso a la información es una cuestión que va evolucionando en el tiempo y tiene dos componentes. Por un lado, evoluciona porque evoluciona el derecho, porque evoluciona la relación entre gobernantes y gobernados y sin lugar a dudas evoluciona también porque evoluciona la tecnología. La posibilidad que hoy nos da la tecnología de acceder a información, de cruzar bases de datos, de generar nuevo conocimiento a partir de información gubernamental y en muchas ocasiones cruzarla con información no necesariamente gubernamental, abre posibilidades insospechadas a todos los ciudadanos del mundo, desde los habitantes de ciudades pequeñísimas hasta los habitantes de grandes ciudades. Si esto lo trabajamos en una lógica de apertura, de servicio a la ciudadanía y diría yo de humildad de los gobiernos, reconociendo que frente a la cantidad de información que tienen, es imposible que tengan ellos toda la capacidad de generación de conocimiento, entramos a la nueva lógica o la siguiente etapa que como consecuencia de la transparencia se empieza a discutir en el mundo. ¿Qué pasa si abrimos los gobiernos? Abrimos la información de los gobiernos, pero también abrimos la disposición mental de los gobernantes a recibir retroalimentación de sus gobernados para todos los temas que implican gobernar desde un municipio, una ciudad, proveer servicios hasta cuestiones de envergadura nacional. En este contexto, José Woldenberg, quien fue presidente del IFE, también un académico muy destacado de la Universidad Nacional Autónoma de México, se refiere a lo que significa el ejercicio de estas garantías individuales, como lo es el derecho a saber, el derecho a preguntarle al gobierno y la vinculación que tiene el mismo con las nuevas tecnologías. El cambio democratizador que vivió nuestro país estuvo acompañado de la creación de un número relevante de nuevas instituciones estatales. Son un fruto de los tiempos en que se aclimató entre nosotros el pluralismo político y al mismo tiempo forman parte del entramado que está llamado a soportar la vida democrática. No aparecieron por arte de magia, sino tratando de responder a diversas necesidades, y sus funciones sustantivas son imprescindibles para la sustentabilidad del germinal régimen democrático. Por ello vale la pena reflexionar sobre las más diversas dimensiones que los modelan y sobre los retos que tienen enfrente.
su diseño legal, por supuesto, sus funciones y rutinas, su conformación y financiamiento, las fórmulas para su fiscalización, su relación con los poderes públicos y con la sociedad civil, su profesionalización, control y transparencia, las diferentes dimensiones de su autonomía. El Banco de México, el Instituto Federal Electoral, los institutos electorales locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos, el Instituto Federal de Acceso a la Información y los institutos locales de la misma materia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, forman parte de esa nueva constelación de instituciones públicas autónomas, aunque no todas tienen una autonomía cabal. Fueron necesarios para garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos y se consideró que la mejor vía para ello es que no fueran dependientes de ninguno de los poderes públicos tradicionales. Su autonomía debe permitirles un funcionamiento alejado de la lógica y las presiones de las principales fuerzas políticas del país y de esa manera garantizar procesos sustantivos para el quehacer político y social y el ejercicio de muy diversos derechos. La autonomía de gestión es así la piedra de toque de todas y cada una de esas instituciones. La capacidad para resolver y trazar su propia ruta sin la injerencia de otras instituciones donde cristaliza el poder público es una condición no solo para su buen desempeño, sino para su necesaria sustentabilidad. Sin ella, se desvirtúan y acaban alineadas en el muy intenso rejuego de las corrientes políticas. Por el contrario, las entidades públicas autónomas están obligadas a actuar por encima de las diferentes racionalidades y apuestas políticas, y con ese comportamiento hacen posible una mejor reproducción de la pluralidad y facilitan su coexistencia y competencia en un marco institucional democrático. No obstante, Lorenzo Córdoba nos ha alertado sobre 3 problemas que pueden y están incidiendo de manera negativa en el asentamiento de no pocos organismos autónomos. Lo que él llama metafóricamente la feudalización del poder político no es otra cosa que el resultado del tránsito de un centralismo exacerbado que subordinaba los poderes locales y municipales al poder presidencial, a un federalismo aún primitivo, en donde los márgenes de acción de los gobernadores y de no pocos presidentes municipales se han ensanchado de manera significativa. El problema, dice él, y tiene razón, es que en muchos estados los órganos autónomos viven los embates del poder ejecutivo local que intenta, así lo dice él, su amansamiento. Detecta una pulsión autoritaria en no pocas regiones, ahora encarnadas por los gobernadores, que intentan subordinar y alinear a su lógica a las entidades que por constitución y ley deberían funcionar de manera autónoma. Otro riesgo son las operaciones legislativas que reducen o acotan la autonomía de las instituciones encargadas de las elecciones, de la defensa de los derechos humanos o del acceso a la información pública. Ejemplos, por desgracia, no faltan. La facultad que el Congreso del Estado de México se dio para nombrar al secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, la fusión que hizo el Congreso de Querétaro de los órganos de defensa de los derechos humanos y de transparencia, que fue declarada inconstitucional por la Corte, la remoción de los consejeros de distintos institutos electorales antes de que acabaran su periodo, todas esas operaciones tienden a erosionar la autonomía y por ello a desgastar a los nacientes organismos.
Hay que decir que durante su intervención en la Semana de Transparencia del IFAI, José Woldenberg, quien es un destacado académico de la UNAM, habló sobre los riesgos que existen de que los partidos políticos traten de impulsar a personajes al frente de los órganos que garantizan el derecho a la información a través de la Cámara de Diputados. Quizá el problema mayor sea, y vuelvo a citar a Córdoba, la tendencia a ver a los órganos autónomos como un botín y a sus titulares como el resultado de cuotas políticas. Ello, por supuesto, que desnaturaliza su conformación y por esa vía su funcionamiento. En ocasiones, da la impresión que los grupos parlamentarios prefieren negociar con el criterio de cuotas, lo cual facilita los acuerdos, pero tiende a convertir a los órganos autónomos, o mejor dicho, a sus titulares, en correas de transmisión de los partidos que los postularon. Esa fórmula es grave de por sí, pero resulta aún peor que quien es nombrado a un cargo se asuma como el representante de intereses de parte y no como el titular de un órgano que por su propia definición no puede, no debe asumir partidos predeterminados. O para decirlo de otra manera, resulta impertinente que los partidos políticos a través de sus grupos en los congresos prefieran contar con enviados o representantes en los órganos autónomos, pero resulta aún peor que los nombrados se piensen a sí mismos y actúen como si fueran los mandaderos de sus designadores. En suma, México logró en los últimos años pasar de un mundo de la representación política monopartidista a un mundo plural. Esa colonización por parte de la diversidad de las instituciones tradicionales del Estado es una buena nueva en sí misma, ya que edifica pesos y contrapesos en lo que antes se desplegaba siguiendo la voluntad del titular del Ejecutivo Federal. En ese proceso transformador se edificaron nuevas instituciones estatales con un carácter autónomo, tendientes a fortalecer el entramado republicano, el ejercicio de diversos derechos de los ciudadanos y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Entonces, atentar contra ellas no es solo un mal cálculo inmediatista, sino una apuesta riesgosa que vulnera las posibilidades de ofrecer viabilidad a la coexistencia de la diversidad que marca nuestra vida pública. Sin duda, la posición de José Woldenberg es clara y contundente. Es importante el respeto a la independencia y a la soberanía de los institutos de transparencia, por lo que adquiere una fundamental importancia la autonomía que se concede a través de la Constitución a los diferentes órganos garantes. Hoy en Puebla podemos decir que se ha reformado ya nuestra Constitución y se ha otorgado esa autonomía que le permite a la Comisión de Acceso a la Información Pública trabajar con independencia y libertad. Un tema central para la rendición de cuentas es fortalecer y ampliar la independencia y el margen de maniobra para los organismos de control del Estado. En este sentido, es preciso que nuestro país encare la tarea de robustecer el edificio institucional en materia de acceso a la información. A la fecha, sigo citando, en 15 entidades federativas se contempla ya la autonomía constitucional para sus organismos garantes de este derecho. Tenemos que avanzar en este sentido y garantizar para el resto de dichos órganos, incluido el IFAI, su plena autonomía constitucional, la cual contemplamos desde una doble óptica. Por un lado, en términos de la irreversibilidad de su desempeño independiente, pero también en términos de su plena desvinculación orgánica de la administración pública a la que busca vigilar. En caso contrario, siempre estará presente la tentación de regresiones y de ejercer presiones veladas. Se trata sin duda de la vía más segura para garantizar el mandato constitucional de máxima publicidad,
la cual solo será limitada por disposiciones legales y conforme a una adecuada motivación. Hasta ahí la cita. Y en esa dirección, pienso yo, bien valdría la pena revisar el método de designación de los comisionados. Tengo la impresión que sería mejor que su nombramiento recayera en el Senado a través de votaciones calificadas, porque en el Senado hoy coexiste la diversidad política que marca a México. Nota 2. Son 3 nada más. Quizá la reforma política administrativa más importante aprobada durante el gobierno del presidente Fox fue la que tiene que ver con el acceso a la información pública. Con ella se dio un giro de 180 grados en su manejo por parte de las instituciones del Estado. De ser un bien reservado, tratado como si fuera patrimonio de las autoridades, administrado de manera discrecional, a garantizar el acceso de cualquier persona a ella. Es decir, la información pública empezó a ser realmente pública. Y como garante de ese derecho, ustedes lo saben, se construyó el IFAI. El ciudadano puede solicitar a las muy diversas dependencias la información que desee. No tiene que fundar ni motivar su demanda. Y en caso de que la misma le sea negada, puede acudir al IFAI, que es la institución encargada de velar por que ese derecho pueda realmente ejercerse. Un mecanismo sencillo y expedito que miles de personas han explotado en los últimos años. A muchos funcionarios públicos les cuesta entender que la información que manejan no es de ellos. Les resulta engorroso responder, entre comillas, a las necesidades de los ciudadanos. Y no falta quien afirme que se pierde demasiado tiempo, dinero y esfuerzo procesando y atendiendo las exigencias del público. Ello es así porque a lo largo del tiempo la información pública se manejó de manera opaca y caprichosa. Y ya se sabe, la costumbre se hace ley. No resulta sencillo entonces modificar rutinas institucionales de manera radical. Hay que recordar que el derecho a acceder a la información pública es eso, un derecho y no una concesión gratuita, una prerrogativa que fortalece la capacidad fiscalizadora de la sociedad y que construye un contexto de exigencia para las autoridades, y que intentar bloquearlo solo acarrearía una menor rendición de cuentas. Porque la otra cara de la transparencia es que de manera eficiente se convierte en una fórmula de control de las instituciones públicas por parte de los ciudadanos. Se trata de un mecanismo difuso que cualquiera puede utilizar y que obliga a las dependencias a ofrecer razones y explicaciones de sus actividades. Es en los hechos un complemento fundamental y eficaz a los controles que la Constitución establece entre los propios poderes. En muchas ocasiones seguramente usted ha escuchado que no hay transparencia sin archivos públicos, y este tema es fundamental. Ahí se pueden resguardar aquellos documentos no solamente que van marcando la historia de un gobierno, sino cada una de las acciones y el porqué de las decisiones que se han tomado en las diferentes etapas gubernamentales. Sobre esto habla José Woldenberg. Para que el derecho a la información funcione, se requiere, diría Perogrullo, algunas condiciones, más allá de las disposiciones constitucionales y legales en la materia. 1. La existencia de archivos bien organizados. Se trata de la condición número 1 del requisito primordial para que la pirámide de la información tenga sentido. Y en ese terreno, no son pocas las respuestas que reciben los solicitantes de información, en el sentido de que la misma no se encuentra, que el documento no se generó, que el acta es inexistente. De ahí se deriva la necesidad
de que todas y cada una de las dependencias públicas cuenten con archivos extensivos, bien organizados, accesibles y al día. 2. Responsabilidad de los funcionarios. La tarea de catalogar y poner a disposición del público la información de las distintas unidades no debe ser entendida como una tarea secundaria ni residual, sino como una obligación que, de no cumplirse, puede acarrear sanciones de diverso tipo sobre los responsables. La no atención de un derecho de los ciudadanos debería generar efectos claros y precisos sobre los encargados de suministrar la información. 3. La fuerza de los institutos de acceso a la información. Buenos registros documentales y buena gestión en esa área de las distintas dependencias debería bastar para poder ejercer el derecho a contar con información pública. Pero ya sabemos que inercias de todo tipo, consideraciones contrarias a la transparencia, intereses creados, suelen erigir obstáculos para el ejercicio de tan estratégico derecho. Por ello, reforzar a los institutos encargados de velar por su cumplimiento no es una tarea menor. Subrayar su autonomía y robustecer sus facultades debería ser prioritario. En esa dimensión, sería conveniente contar con un cuadro comparativo de lo que sucede en las 32 entidades del país para detectar las normas más avanzadas y, por supuesto, las más rezagadas. Me sumo también a algunas de las propuestas que Jacqueline Pechard realizó hace aproximadamente un mes para robustecer a las instituciones encargadas de garantizar el derecho a la información y la transparencia. Solamente las voy a enumerar. 1. Abrir la posibilidad de que los organismos garantes cuenten con la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que violen los principios y bases contemplados en el artículo 6º constitucional. 2. Otorgar desde la Constitución a todos los organismos garantes la autonomía, y digo yo, tal y como en 1980 se hizo con las universidades públicas. 3. Homologar en los distintos órdenes de gobierno los esquemas de generación de información presupuestaria y, por supuesto, de su ejercicio. 4. Incorporar las nuevas tecnologías para lograr un acceso más sencillo y expedito a la información requerida. Y 5. Incentivar la demanda de información y de rendición de cuentas. Me parecen medidas y reformas pertinentes que coadyuvarían a fortalecer el derecho, a robustecer a las instituciones y vigorizar la acción de los ciudadanos. Si dirigimos nuestra mirada hacia el pasado, podemos afirmar que en materia de transparencia y rendición de cuentas, mucho hemos avanzado. Aquellas largas décadas en que la información pública se manejó como si fuera privada, reservada y discrecional, empiezan a ser parte de la prehistoria. No obstante, si tratamos de otear las tareas del futuro, descubriremos que falta aún mucho por hacer para que un derecho consagrado por la Constitución sea ejercido de manera recurrente y a fondo por cada vez más ciudadanos. Pues usted ha tenido oportunidad de escuchar a lo largo de estos años las diferentes posiciones de personajes de la vida pública y también de los representantes de organizaciones de la sociedad civil en torno a estos temas que cada día cobran mayor vigencia en nuestro país. Y afortunadamente Puebla no se ha quedado rezagada. Hoy en día contamos con una nueva ley de transparencia que sin duda viene a fortalecer al organismo que se encarga de vigilar su cumplimiento. Queremos invitarle, si usted tiene alguna duda, recuerde nuestro call center 777-1122. Estamos para servirle y lo esperamos la próxima semana. Hasta luego.